Pues hola, muy buenas tardes. Son las 4 de la tarde. Con un minuto vamos a empezar esta transmisión. Quiero antes que nada agradecerles por el momento que van a acompañarme durante este tiempo que vamos a hablar sobre este tema que seguramente les va a gustar y les va a interesar. Me permito presentarme, soy Yadira Alexi. Yo soy psicoterapeuta humanista, y tántrica. Tengo 20 años de trabajar en acompañamientos psicoterapeutas, tanto con adolescentes, jóvenes y adultos. Y pues ha sido un recorrido interesante, de mucho aprendizaje. Y como profesional de la salud mental, pues ustedes sabrán que hay infinidades de temas que se pueden trabajar dentro de un espacio de psicoterapia, infinidades. Y pues el estrés es uno de ellos. Y pareciera que es un tema de moda, pareciera que es una frase o una palabra que está de moda, pero que definitivamente no le damos la importancia que verdaderamente tiene, ya que pues consideramos que ciertos padecimientos físicos, ciertas enfermedades, las justificamos por el estrés que estamos viviendo y no le damos la atención o el seguimiento adecuado ni a las enfermedades físicas ni a nuestra salud mental. Es por eso que el día de hoy vamos a hablar de este tema, pero sí quiero enfatizar y mencionar que, bueno, ya todos conocemos como la parte negativa del estrés, cuánto nos afecta físicamente, cuánto afecta en nuestro cuerpo, en nuestra salud y también en nuestra salud mental. Pero el día de hoy yo quiero enfatizar y enfocarme en la parte, digamos, positiva del estrés. Cómo el estrés puede ayudarnos a salir adelante en ciertos obstáculos o ciertas metas o ciertos procesos en nuestra vida. Entonces es por eso que te invito a que te quedes, que disfrutes de esta charla. Voy a ir leyendo tus comentarios o tus preguntas que con mucho gusto iré respondiendo. Y pues bueno, ¿por qué es necesario el estrés en nuestra vida? Cuando nosotros escuchamos a una persona hablar sobre el estrés que está viviendo o escuchamos la palabra estrés, inmediatamente la asociamos con enfermedad, inmediatamente la asociamos con una inestabilidad emocional y psicológica, con enfermedades, con padecimientos, con medicamentos, etcétera, etcétera. Tiene una connotación, digamos, negativa y que a muchos nos asusta definitivamente y que además pues ya en situaciones, digamos, ya crónicas, pues definitivamente sabemos que es un factor que reduce la esperanza de vida en cualquier aspecto de salud. Entonces, es importante reconocer esta parte del estrés, pero no nos permitimos ver en qué nos puede ayudar el estrés en nuestra vida. Lo que la vida nos demanda actualmente, tanto a jóvenes, tanto a adolescentes y personas adultas, pues es mucha la demanda que tenemos de cubrir en el trabajo, en casa, a lo mejor en nuestro negocio, si estoy estudiando algo. Todo eso definitivamente pues nos causa mucho estrés, cada vez nos sentimos a lo mejor más con menos condiciones físicas, cansados, denotamos ciertas enfermedades y demás, pero aquí tenemos que observar también que lo que le pregunto a mis pacientes cuando van a consulta y se dan cuenta que están viviendo una situación que les sobrepasa, mi pregunta de pronto es, ¿cuánta vida te está costando tu trabajo? ¿Cuánta vida te está costando tu relación? ¿Cuánta vida te está costando el no tomar una decisión que tú demás sabes que hay una situación en tu vida que tienes que cambiar? Entonces, vivir en una situación de esas definitivamente nos lleva a estados de angustia, de estrés y de depresión. Entonces, definitivamente, la vida ahorita nos exige a todos y también si sumamos la situación que estamos viviendo y que al parecer ya por fortuna estamos saliendo, que es esta pandemia, nos cambió drásticamente la vida, la convivencia y demás, pues en este momento definitivamente hay muchas personas que están dándose cuenta de sus niveles de estrés que pueden alcanzar y que para ellos es muy difícil de manejar. Hablar de estrés es súper importante que tengamos dos elementos bien presentes. La primera,
es que tenemos que aprender a gestionar nuestro estrés, justo como tenemos que aprender a gestionar las diversas emociones que experimentamos. Así como gestionamos el miedo, como gestionamos la tristeza, como gestionamos el enojo, como gestionamos esos estados de mucho, ¿cómo se dice? Como de esos shock emocional, que eso es algo de lo que tenemos la obligación de aprender a gestionarlos adecuadamente. El estrés también debe de ser un factor muy importante que debemos aprender a gestionar. Porque si no lo hacemos, esto va a rebotar en una enfermedad física fuerte, severa. Hay menores como un dolor de estómago, como mucho dolor de cabeza, infecciones estomacales continuas, todas estas enfermedades, digamos, menores, pues son una sintomatología que nos está señalando que algo emocionalmente en nosotros no está bien. Entonces, el que nosotros aprendamos a identificarlas, a atenderlas y a gestionarlas desde las emociones, nos va a ayudar muchísimo a poder conocer y atender adecuadamente esto que es de suma importancia. Es también súper importante que sepamos que hay niveles de estrés. Algunos especialistas dicen que hay nivel de estrés negativo y hay nivel de estrés positivo. Yo prefiero mencionarlo de esta manera. El nivel de estrés agudo, ¿cuál es este? Es el que vivimos diariamente. Si voy a presentar un examen, si voy a una entrevista de trabajo, si voy a conocer a alguien nuevo, si tuve a lo mejor una discusión con algún familiar en casa y esto terminó mal y no lo pudimos arreglar, si tengo una discusión o un malentendido con alguien importante para mí, si a lo mejor iba por la calle y me tocó presenciar una escena que me impactó, voy a vivir un nivel de estrés durante los siguientes días, pero no hay una permanencia, no hay un tiempo prolongado, ¿ok? Esto es como el estrés, digamos, cotidiano. Como les decía yo, a lo mejor el fin de semana voy a tener un evento en casa, un evento importante, y ahora mismo me estoy encargando de que salga bien, de todos los detalles, etcétera, pues eso me va a mantener en un nivel de estrés. Ese es el nivel de estrés agudo. Ahora, el nivel de estrés crónico es cuando ya empieza a afectar nuestra mente, nuestro cuerpo, empiezan a haber afectaciones físicas de salud importantes, ¿sabes? Es como esos eventos de nuestra vida que ya se quedaron y se fijaron por un tiempo prolongado. Te voy a poner un ejemplo. A lo mejor yo estoy en un proceso de divorcio, a lo mejor no incluso he decidido todavía que no me divorcio, pero estamos en esa situación emocional de desgaste, de qué va a pasar, a lo mejor estoy en la tristeza y ya esto ya se prolongó mucho tiempo y ninguno de los dos tomamos una decisión, a lo mejor estoy en un trabajo en el que no me puedo desapegar porque necesito el dinero, ¿no? Necesito solventar mis gastos económicamente y yo no sé todavía en qué otra cosa me puedo emplear, pero estoy incómodo en mi trabajo, no me siento feliz, estoy de mal humor y eso genera un estrés. Pero entre más tiempo pase, este estrés se va fijando y va incluso desatando otros niveles de enfermedad o otros niveles de padecimiento. Esos son dos ejemplos muy claros. A lo mejor también estoy en algún duelo, acabo de tener una pérdida importante por alguien que falleció y era una persona muy, muy cercana a mí, mi pareja, alguno de mis padres, alguno de mis hijos, alguien muy cercano y estoy en ese momento de duelo en el que todavía yo no sé cómo voy a salir de esta situación y entonces también vivo un estrés. Entonces, cuando ya se prolonga por mucho tiempo esta situación que nos está doliendo, que no puedo salir de ella, que empiezo a tener insomnio, ya tengo semanas sin dormir, ya tengo semanas sin comer, me siento en un nivel de irritabilidad extremo y de intolerancia, ahí estamos hablando ya
de un nivel de estrés crónico. Entonces sí es muy importante que podamos diferenciar. Y entonces, como es muy común decir, bueno, es que ando estresado, por eso no he comido, entonces sí creo yo que no se le da la importancia que se le debe de dar a cuando nuestro cuerpo o nuestras emociones nos están dando un indicador importante. Ahora, otro factor importante que yo les mencionaba que tenemos que tomar en cuenta es que todos somos de personalidades muy distintas. Cómo yo tomo las cosas en mi vida, cómo las enfrento, cómo las resuelvo. Quizá para mí una situación determinada no me afecta tanto como puede afectar a lo mejor a mi esposo o a mi hermana o a mi mamá. Sí, todos tenemos estructuras emocionales distintas y referentes distintos y percepciones distintas, que es lo que nos permite gestionar de una u otra manera un evento estresante. Hay personas que, por ejemplo, el que les despidan de su trabajo les representa una oportunidad de cambio, una oportunidad de renovarse, una oportunidad de crecer más. Y hay personas que definitivamente el perder su trabajo les paraliza, les atemoriza, no saben cómo lo van a resolver y entonces eso resulta en una situación estresante que definitivamente, bueno, he tenido pacientes que pues, se tienen que internar en un hospital de los niveles de angustia y de estrés paralizantes que están viviendo. Entonces, es sumamente importante entender, ¿no? Por ejemplo, otro ejemplo que podría ponerles es cuando hay una pérdida en la familia. A lo mejor algún hijo, pues en el velorio llora y llora y llora y no puede parar de llorar y pareciera que el otro está indiferente y que no le duele. De fondo no sabemos realmente qué esté sucediendo de manera interna, pero no quiere decir que no le duela. Hay maneras distintas de enfrentar determinadas situaciones. Todos tenemos estructuras y formas diferentes de sobrellevar las situaciones difíciles en nuestra vida. No es que una esté mal y que la otra esté bien, simplemente somos distintos. Entonces, yo creo que adoptar una actitud positiva frente al estrés nos ayuda a desarrollar una respuesta que no afecte tanto nuestra salud como si lo hiciéramos de una manera caótica. Esto sí lo podemos elegir, por ejemplo. Ante una situación, la capacidad de adaptabilidad, de resiliencia, de flexibilidad, de madurez, eso sí es algo que nos corresponde a nosotros hacer. No quiere decir que una pérdida no me duela, pero sí tengo a lo mejor mayor posibilidad porque yo decido entender que a lo mejor esa persona que significaba para mí mucho ya cumplió un destino y se tenía que ir, y aunque a mí me duela, puedo procesarlo de una mejor manera. En mi trabajo, pues nada es permanente, todos los ciclos se cumplen y a lo mejor yo que trabajé durante 11, 15 años en una empresa, en un trabajo que ya había sido parte de mi vida, al que yo me había acostumbrado, el que yo tenga que cambiar de manera tajante, pues para mí representa un shock y representa una emoción y definitivamente mover mi estructura de vida, pero dependiendo mi estructura mental es como yo lo voy a poder enfrentar. Y siempre lo enfatizo, una actitud positiva, adoptar una actitud positiva, constructiva y con certeza, nos va a ayudar definitivamente a sobrepasar estas situaciones difíciles en la vida. Estoy convencida, sumamente convencida, que la clave de cómo nos afecta una situación de estrés, una situación que no conocemos, una situación nueva, una situación que nos representa un shock, definitivamente la clave radica en la forma en cómo percibimos esta situación, en cómo la afrontamos y de qué manera la gestionamos. ¿De qué manera gestionamos este estrés? Entonces, creo que aquí la opción y la mejor manera de sobrellevar esta situación siempre es aprender a ver ese carácter adaptativo de las situaciones, que por supuesto, pues en eso nos tenemos que entrenar, tenemos que aprender, tenemos que fortalecernos a través de ayuda con la familia, de alguna ayuda profesional, de buscar lectura, de buscar videos en YouTube a lo mejor de cómo ir sobrellevando estas situaciones. Entonces, para poner en contexto el estrés,
es importante saber que el estrés siempre está al servicio de nuestra supervivencia. Este es el primer factor que yo quiero mencionar, que es sumamente importante, de ver la parte positiva y constructiva del estrés al que tanto le tenemos miedo y al que pareciera que ya estamos acostumbrados. Entonces, tenemos que entender que cualquier situación nueva, diferente, que nos confronte la existencia y la vida, es una alerta importante para saber que el estrés está al servicio de nuestra supervivencia, porque nos permite percatarnos de cosas importantes que estando en un estado de relajación no podríamos descubrir. No nos daríamos cuenta que esas cosas existen, no nos daríamos cuenta incluso de las herramientas y las posibilidades personales con las que contamos para poder salir adelante ante cualquier situación en la vida. Entonces, cuando nosotros estamos expuestos a un nivel de estrés, digamos, moderado o digamos agudo, ¿qué es lo que va a suceder? El estrés nos va a activar nuestra capacidad de respuesta y va a poner en marcha todas las acciones necesarias para sobrevivir y hacer las cosas lo mejor posible y cada vez mejor. ¿Por qué? Porque también cuando nosotros nos damos la oportunidad de enfrentar y de decir, a ver, esto en mi vida se me está dificultando, me representa miedo, me representa temor, incertidumbre, pero yo puedo decidir si lo enfrento o lo afronto o no. Cuando yo decido que sí, aún con todo y miedo, esto nos va a preparar definitivamente para sobrepasar mejor las experiencias futuras que nos esperan. La vida no es fácil, lo sabemos, y la vida son continuos retos y aprendizajes y aprender a manejar cosas. Les voy a poner un ejemplo clarísimo. La situación de ahorita de la pandemia. ¿A cuántas personas no nos ha llevado a tenernos que actualizar y aprender a utilizar la tecnología que está a nuestro alcance, ¿no? Por ejemplo, me pongo a pensar en muchos maestros que estaban acostumbrados a impartir sus clases de manera tradicional, con su pizarrón, ¿no? Dando los apuntes. Y cuando entonces se suspende todo esto de que ya no podemos estar juntos, ¿qué sucede? Los maestros tienen obligadamente que capacitarse y aprender nuevas herramientas digitales, con todo y miedo. Supimos seguramente de muchas de esas historias que se publicaban en internet de maestros con edad ya avanzada, con toda una vida enseñando de una forma determinada y tenerse que actualizar, ¿saben? Pues seguramente pues les daba miedo, no sabían, las primeras veces se equivocaban, en otras a lo mejor se les desconectaba, ¿no? Podrían suceder muchas cosas. Y eso es un nuevo reto, es una nueva forma de enfrentar situaciones en la vida que tenemos que pasar. Muchos maestros quizás optaron por decir, pues no le entro, me da mucho miedo, no le entiendo, no quiero, y es válido también, pero sí creo que el no darnos esas oportunidades nos quita oportunidades de crecimiento. Entonces, justo como les venía yo mencionando hace un momento, cuando nosotros tomamos como base ese estrés y aprendemos a gestionarlo, definitivamente va a ser un pilar, un pilar importante para que nosotros podamos impulsarnos y experimentar con mayor certeza y mayor posibilidad de triunfo y de aprender cuando lo gestionamos de una manera adecuada. Vivir en estrés es estar en la creencia de no ser suficiente ante algo que la vida me está presentando. No me siento capaz, no me siento capacitado, no me siento con la madurez o no me siento con los recursos de poder enfrentar esto nuevo que la vida me presenta. Esa es la incertidumbre que se vive ante un momento de estrés. El no sé qué va a pasar, no sé qué resultados voy a tener. Precisamente ayer estaba atendiendo a un paciente, él está preparándose ahorita porque el próximo mes presenta su examen de concurso al Comipems. Definitivamente es un alumno extraordinario, con mucha capacidad intelectual, con mucho conocimiento, pero lo mata su manejo de emociones. Entonces, me hablaba él del miedo que tiene de no quedarse en la preparatoria, ¿no? Entonces,
Pues yo le decía, eso es imposible. De todas las opciones que tú pusiste para ti, o sea, cualquiera te daría igual siempre y cuando quedes dentro de la UNAM. Sí, pero mi miedo es no quedarme en la prepa. Entonces, veíamos que es una fantasía catastrófica, pero yo creo que con las posibilidades que yo veo en él y los recursos que tiene, él se va a quedar seguramente en una de sus opciones, pero él no lo cree de sí mismo, no sabe qué va a suceder, porque le llena de incertidumbre tener que presentar un examen en donde se tiene que evaluar su capacidad cognitiva y no resulte como él quiere. Entonces, este tipo de retos, este tipo de situaciones, a lo mejor vas a cambiar a un nuevo empleo, a un nuevo puesto y tú no sabes, no tienes la certeza, porque tú piensas que tienes que aprender, que tienes que llegar a ese puesto sabiéndolo todo. Es como cuando aprendemos a manejar, nos da muchísimo miedo aprender a conducir solos, pero no nadie nació manejando, todos tuvimos que aprender tras un proceso de enfrentar sobre todo pues nuestro miedo. Entonces, vivir en estrés es vivir en esta creencia de insuficiencia, de no voy a poder, no sé qué va a pasar, pero cuando tengo este evento enfrente, yo decido de qué manera lo voy a gestionar. Cuando esto se hace crónico es cuando permanentemente hay, ante todo, una creencia de no poder. Atendí también en esta semana a una paciente que me decía, mi miedo es mi miedo al fracaso. Por eso decido ante las oportunidades que tengo no tomarlas. Me han ofrecido trabajo, prefiero no tomarlo. Me han ofrecido, ella es una chica que se entrena mucho en el gimnasio. Entonces ya le vieron toda la habilidad de que ella pueda concursar en una competencia de fisicoculturismo y ella me dijo, no, a pesar de que sé que tengo la capacidad y puedo, prefiero no, porque si fracaso yo le temo al fracaso, ¿no? Entonces, y yo escucho en muchos de sus retos de su vida que ella prefiere no tomarlos, esto ya es crónico, esto es ya cuando empieza a afectar y me dice, yo me empiezo a enfermar, el estómago se me descompone y me he tenido que hospitalizar del miedo que me da paralizante de poder enfrentar una situación como esta, ¿no? Entonces, eso es cuando ya se convierte crónico. Pero si nos damos cuenta, hay muchas personas que seguramente ustedes conocen, que yo conozco muchas, que se viven insuficientes en la vida, insuficientes para todos. Su lema es, no puedo. No puedo ante esto, no puedo ante el otro, no puedo terminar una carrera, no puedo entrar a trabajar, no puedo establecer una relación. Ahí es cuando definitivamente hay mucho que trabajar. Entonces, cuando las personas empiezan a hacer conciencia de esta situación en su vida, les cuesta mucho trabajo decidir y aprender que el estrés, que estos estados de angustia, que estos estados de parálisis, ¿no? En la vida, son precisamente sus grandes maestros que les van a permitir aprender de ellos mismos. Entonces, voy a pasar ahora al tema de cuáles son algunos de los beneficios que nosotros podemos tomar como buenos referentes y positivos cuando estamos ante una situación de estrés. Por ejemplo, el estrés nos genera a nivel cerebral una cortisol. ¿Qué es lo que hace el cortisol? El cortisol nos ayuda a podernos enfocar porque amplía nuestra capacidad de aprendizaje, amplía nuestra capacidad de enfoque y de memoria. Cuando esto sucede ante una situación de estrés bien gestionada, ¿qué es lo que va a suceder? Que ante una situación que tú tienes que sacar adelante en ese momento, cuando tú dices, tengo que pasar, por ejemplo, el paciente que les explicaba yo de mi consulta del día de ayer, ¿qué es lo que tienes que hacer? Programar de qué manera tengo que organizar mis apuntes, mis horarios de estudio, porque además está terminando la secundaria, ¿no? Entonces, organizarse, planificar, y cuando él se siente a estudiar, lo va a hacer de una manera enfocada, porque amplía ese aprendizaje. Cuando se aprende a gestionar todo lo que a nivel emocional se nos mueve ante un reto en la vida. Entonces, esa parte en la que podemos apreciar cómo esta sustancia, por ejemplo, que el cerebro nos ayuda mucho y el cortisol nos ayuda a que podamos enfocarnos y eso, aprovechemos esos momentos. También las neuronas son muy importantes y las conexiones neuronales son muy importantes a la hora
de gestionar habilidades para enfrentar una situación nueva. Los neurotróficos son los que se encargan de que nuestras neuronas sobrevivan y de que nuestras neuronas hagan las conexiones necesarias para el aprendizaje. ¿Ok? Entonces, cuando nosotros estamos ante una situación de estrés que aprendemos a gestionar, resulta que estas conexiones a lo que nos ayudan es a que seamos personas más productivas, que seamos personas más creativas. Aumenta nuestra capacidad intelectual, aumenta también nuestra memoria. Entonces, siempre y cuando esto sea gestionado de una manera adecuada, ¿no? Entonces, también las ventajas de vivir en situaciones de estrés que podemos manejar, que no nos afecten tanto, nos hace también potenciar nuestra capacidad productiva. ¿Por qué? Porque cuando yo estoy ante una situación que es impredecible, que es nueva, que no conozco, entonces en ese momento nosotros nos vemos obligados a generar situaciones que nos lleven a proponer, por ejemplo, nuevas ideas, a abrirnos a nuevos puntos de vista, a escuchar los puntos de vista de otras personas y que yo las pueda integrar y que yo diga, bueno, yo no he solucionado las cosas así, pero este punto que tú me das lo puedo rescatar y me puede servir en un momento dado para que yo el proceso de aprendizaje que estoy llevando sea muy más llevadero, más fácil de lograr. Entonces, cuando nosotros podemos también gestionar de una manera positiva estas situaciones de estrés, pues nuestra capacidad resolutiva definitivamente se va a potenciar y vamos a aprender a enfrentar las cosas de otra manera, a trabajar en equipo, ¿sí? A confiar, a delegar, a poder buscar otros recursos, otras alternativas en donde yo me sienta confiada de que el proceso que voy siguiendo se va a resolver. Entonces, esto ayuda muchísimo cuando tú lo puedes gestionar. Es importante también que sepamos algo que al principio de la pandemia se oía mucho, que había que cuidar mucho nuestro sistema inmunológico, porque hasta en ese entonces se sabía que era lo primero que afectaba el COVID, ¿no? Entonces, hablando del sistema inmune, déjame decirte que incluso te puede sorprender que el estrés lo puede favorecer. ¿A través de qué? A través de la interleucina, que es lo que estimula el sistema inmune. Entonces, cuando nuestro estrés empieza a generarse a un nivel, insisto, moderado, impacta en nuestras defensas, entonces se activa nuestro sistema inmunológico y al exponernos a situaciones de infecciones y esto puede bajar la posibilidad de que tú te enfermes, porque a través de este proceso de estrés, si tú estás activo, buscando recursos, investigando, viendo de qué manera resuelves, la interleucina lo que hace es inmediatamente impactar en tu sistema inmunológico, ¿ok? Hasta ahí, pues bueno, esos son como uno de los factores que muchas personas desconocen que puede favorecer el estrés en nuestra vida. Pero insisto y reitero, es importante que aprendamos a gestionarla. Yo no puedo ver en este momento algún comentario o alguna pregunta. Voy a ver aquí. No puedo ver preguntas o comentarios. A ver si hasta aquí vamos bien. ¿Ok? No puedo ver, pero... aquí los tengo. Voy a buscarlos. Ok, aquí tengo 16 comentarios. Ok. Voy a ir leyendo directamente de aquí de mi WhatsApp alguna pregunta porque no puedo verlos. Mientras los tengo por aquí, voy a continuar. Entonces, bueno, como les decía yo, también es importante que sepamos que nuestra capacidad de adaptación se mejora muchísimo debido a que nos enfrentamos, como les decía yo hace un momento,
nos vamos enfrentando a situaciones desconocidas, a situaciones nuevas, ante un reto nuevo. Entonces, cuando nosotros podemos sentirnos con la certeza de que podemos enfrentar esa situación, respondemos de una mejor manera, nos ayuda a reaccionar de una manera más planeada, oportuna, y ante una situación futura también desarrollamos esa capacidad de respuesta positiva. Y no solamente, porque también aquí es muy importante mencionar que hay personas que por la falta de confianza en sí mismas les cuesta mucho trabajo delegar ciertas responsabilidades o actividades, se les dificulta un poco trabajar en equipo, ¿sabes? Entonces, cuando nosotros tenemos esa manera de gestionar de manera positiva nuestro estrés, vemos los recursos que tenemos alrededor, con qué personas podemos contar, con qué personas podemos delegarles determinadas responsabilidades o actividades, entonces ahí uno va generando también una capacidad de adaptarse a las situaciones en equipo, ¿saben? Es sumamente importante. Entonces, esa capacidad de adaptarnos, de buscar recursos, de buscar formas, de no rendirse tan fácilmente, impacta también en nuestra autoestima. ¿Por qué? Porque empezamos a creer en nosotros mismos. ¿Qué es lo que sucede cuando un bebé está aprendiendo a caminar? Al principio le da un poco de miedo, se va tratando de asir de algunas cosas que tiene a la mano, siente que sus piernas tiemblan, que no le pueden sostener. Y si ustedes se acuerdan, los bebés se quedan como mirando, como queriendo dar el paso y no lo dan. Y llega un momento de repente en el que se sueltan y empiezan a caminar, a caminar, a caminar, que ni ellos mismos se lo creen, ¿no? Y entonces en esa primera caminada se caen de pompis, entonces se quedan ahí y tratan de volverse a levantar y lo intentan una y otra vez hasta que logran la bipedestación de manera independiente. Así nos sucede en la vida. Cuando nosotros gestionamos nuestro estrés, cuando nosotros lo ubicamos, lo aprendemos a manejar, nos conocemos, vemos nuestros recursos, con qué contamos, con mucha mayor certeza, con mucha mayor sabiduría y con mucha mayor plenitud, incluso se los podría decir, en la vida tomas esas responsabilidades sin miedo y el estrés empieza a ser más allá de un obstáculo o de una situación que te represente enfermedades, te enseña a cómo confiar en ti y va a impactar en tu autoestima, va a impactar en un concepto positivo de ti mismo y a querer cada vez más lograr objetivos mucho más grandes, ¿no? Entonces, pues yo creo que cada situación en nuestra vida, cada situación, no digamos de estrés, de aprendizaje, porque tenemos que aprender a cambiar la connotación, a cambiar el concepto. Cuando tú estés ante una situación que te represente alguna dificultad, algún reto, tómalo como un aprendizaje. Tómalo como una posibilidad de crecimiento, de conocimiento, de construcción de ti misma y de ti mismo. Porque incluso, fíjate, cuando tú te das esa posibilidad, lo que sucede es que aprendes a percibir las situaciones desde otra perspectiva. Empiezas a ser más empático con las personas y empiezas a verlos también desde otra perspectiva en la vida. Denme un momentito porque tengo que leer los mensajes. Ajá, entonces cuando tú te das esa oportunidad, cambias esa mentalidad y cambias ese chip y te quitas el no puedo y lo cambias por un cómo puedo hacerlo, qué necesito, qué necesito utilizar, qué recursos necesito descubrir, eso va a cambiar muchísimo tu perspectiva, va a cambiar muchísimo la confianza en ti, va a cambiar tu mentalidad. Y cuando nuestra mentalidad cambia, definitivamente la respuesta física en nuestro cuerpo cambia de una manera sumamente positiva. Ok, tengo aquí un mensaje, los voy a leer directamente del WhatsApp porque no los puedo leer a partir de aquí, y dice María Patricia Rodríguez, ¿el estrés puede ser considerado un mecanismo de defensa? ¿Hasta qué punto? Sí, sí puede ser considerado un mecanismo de defensa. Justamente hace un momento les platicaba de mi paciente, ¿no? En que me dice, me estreso mucho, me doy cuenta que no puedo, y entonces evado ese miedo, ¿sí? Diciendo que
no puedo participar en los eventos o trabajar porque me siento muy estresada. Y como no puedo con el estrés, prefiero no hacerlo. Entonces, ¿qué es lo que ella hace? Evadir esa responsabilidad que tiene a través de este mecanismo de defensa, de decir, estoy muy estresada. Podemos decir que el estrés es como la capa superficial, pero a través del estrés se pueden manifestar o el estrés esconde el miedo, el enojo, el miedo a la frustración, el miedo a la vergüenza. Es una capa y es definitivamente un mecanismo de defensa. Ahora, ¿hasta qué punto tendríamos que ver? Pues depende de la persona, cuáles son los recursos que utiliza, cuáles son sus creencias limitantes, cuáles son los miedos con los que ha crecido, pero definitivamente sí son un mecanismo de defensa. Me dice Mariana Salazar, ¿cómo manejar el estrés en los adolescentes? Excelente pregunta, Mariana. Al final de esta charla les voy a dar una lista interesante de cómo podemos aprender, no solamente los adolescentes, también nosotros, a gestionar estos momentos de estrés. Mariana Moreno. Hola, soy de Córdoba, Argentina. Bienvenida, qué gusto me da. Me siento sumamente estresada por no poder independizarme. Uy, eso sí está complicado. ¿Por qué? Porque aquí hay una historia de vida, aquí hay una historia de dolor, aquí hay una historia de referentes y de creencias que te han limitado seguramente, que no te permiten dar el paso. Y aun cuando tu alma te dice que puedes, que quieres, que necesitas, que tienes ese derecho a independizarte, porque la independencia no es solamente el vivir solo, vivir sola y yo hacerme cargo de mi vida, es probar tu libertad, es probar tu capacidad, es probar tus alas. Seguramente que hay una historia y creencias limitantes y una historia de dolor que a ti lo que te paraliza es no dar el paso, el miedo al qué va a pasar si no lo logro. Sería muy interesante, a Marina Moreno, que trabajaras esto en terapia con un asesoramiento terapéutico en donde tú puedas desprogramar esas creencias, enfrentar y vivir y conocer el miedo que en este momento está frenándote en tu vida, porque de que tienes derecho a independizarte y a vivir, tienes derecho, pero tú no te crees capaz de lograrlo. ¿Ok? Amy Mitch dice, hola, ¿podemos hablar sobre el estrés en el embarazo, por favor? Sí, pues sí, depende. Si eres una madre primeriza, siempre te va a generar estrés porque no conoces que va, empezando desde cómo tú proyectas que puede ser tu parto, si algo se puede complicar, si confías en tu médico, si confías en que el hospital va a tener todos los recursos que tú necesitas si algo se presentara, ¿sabes? Definitivamente lo que sí te puedo decir es que el estrés es normal. Sí es importante que sigas las recomendaciones que voy a dar al final. ¿Por qué? ¿Sabes? Porque tu bebé está absorbiendo todo esto, si es que estás embarazada. Tu bebé está absorbiendo este nivel de estrés y lo que generas en un bebé cuando está en el vientre y su madre está en estrés o está en tristeza es inconscientemente el bebé lo que se va a grabar es quizá no merezco vivir, no merezco estar bien. ¿Sí? Entonces, ese es todo lo que pasa por nuestra cabeza, nuestra mente, nuestro inconsciente, se despiertan nuestros miedos, y a lo mejor hay problemas de pareja, se quedó sin trabajo tu esposo, puede pasar un sinfín de situaciones que tu bebé está absorbiendo. Entonces, no solamente impacta en el estrés que tú estás viviendo, sino cómo tu bebé lo está recibiendo. Ajá. Y pues la incertidumbre definitivamente genera muchísimo, muchísimo estrés. Ajá, dice Marisela Villegas, me estreso muchísimo por todo. Muchas gracias por tratar este tema. Marisela, súper importante. Sí creo que es importante que cuando nosotros reconocemos que hay una situación que no podemos solos, busquemos ayuda. Es innecesario de verdad pensar que lo tengo que sobrellevar o que es normal. No es normal. Busquemos ayuda. De verdad vale la pena. Es una buena inversión. Virginia Guadalupe Almeida, buenas tardes. ¿De dónde es? ¿De dónde soy yo? Yo soy tabasqueña. Milagros BR. Tengo un empleo que tengo que viajar hacia diferentes condados. Muchas veces me da insomnio porque no me gusta viajar en trenes. No puedo dejar mi empleo por motivos económicos y me siento un poco ansiosa. Milagros, habría que revisar cuál es tu creencia de permanecer en un trabajo que lejos de darte plenitud, te estresa. ¿Qué te limita ahí? Jocelyn Sauceda, buenas tardes.
para tratar la ansiedad, voy a dar al final de la plática, no se me desconecten, voy a dar unos puntos importantes. Maripaz Hernández, ¿algún ejercicio mental físico para quitarnos el estrés? Sí, Maripaz, se los voy a dar en un momentito. O Ale Reyes, hola, ¿cómo quitar la ansiedad mientras está uno trabajando en casa? Voy a dar estos ejercicios. ¿De qué forma aprovechar a nuestro favor el estrés? Mil gracias. Estoy dando precisamente algunos recursos, cómo ir cambiando esa connotación, cómo desde aquí cambiar el chip y entender que un estrés o una situación, más bien una situación que me dificulta la vida, tengo la obligación de convertirlo en una situación de aprendizaje, en una plataforma de crecimiento, con todo y miedo, siempre lo hemos dicho. María Patricia Rodríguez Hernández, qué hermoso cotorro se escucha, hasta me desestresa, muy buen tema, muchas gracias por compartir. Sí, tengo en casa una cotorrita, es muy parlanchina igual que yo, y bueno, pues son los menesteres de estar trabajando desde casa. Es mi compañerita, anda siempre libre, pero la tuve que meter a su jaulita porque se viene y se para aquí y le encanta ser protagonista. Gracias, María Patricia. Liliana Ramírez, buenas tardes, me encanta su programa, la estoy escuchando desde Guatemala. Un abrazo hasta Guatemala, qué bueno que se conectan, son todos los mensajes que tengo ahorita. Voy a continuar porque ya me queda bien poquito tiempo y todavía tengo mucho que abarcar. Entonces les decía yo, tenemos que generar que nuestros factores de estrés enriquezcan nuestra vida y sobre todo si tenemos hijos, si tenemos pareja, cuando nosotros vivimos en un estado de estrés, nos mordemos las uñas, no dormimos, no comemos, definitivamente es un indicador que tenemos que atender. ¿Sí? Entonces, tenemos que revisar qué es de fondo lo que está ocultando esa ansiedad. ¿Es miedo? ¿Es enojo? ¿Es inestabilidad? ¿Es falta de seguridad? ¿Es falta de afecto? Pueden surgir muchas cosas. Por eso es que sugiero que estos procesos no se vivan solas y busquemos ayuda profesional. No tienen que ser necesariamente años de proceso. ¿Saben? Es importante buscar un buen terapeuta que pueda rápidamente detectar qué es lo que está originando todas estas situaciones. Y les puedo asegurar que muchas de estas situaciones que vivimos, porque de verdad que hay cosas menores. Yo me acuerdo que una vez tuve una paciente que fue a mi consultorio estresadísima porque su esposo le había dado 3 opciones de 3 países diferentes de dónde pasar la Navidad. Y ella no sabía si en Alemania, si me parece que era, no recuerdo, pero eran 3 países, ¿no? Entonces me dijo, estoy estresadísima porque no sé a qué país irme. Yo me hubiera llenado de alegría, ¿no? Pero a lo que voy es cómo esas estructuras o cómo estas situaciones para cada quien son de manera distintas. Lo que sí tenemos que esforzarnos es por constantemente encontrar las formas de crecimiento y las formas de aprender de cada una de las situaciones y aprender a conocernos. Ahorita voy a pasar a esas formas de ayudarnos, que de verdad son gratuitas, son increíbles, pero es con mucha conciencia y amor propio. Por ejemplo, las formas de ayudar, que es muchas de las preguntas que ustedes me plantearon aquí en el chat. ¿Cómo le hago? ¿Cómo me quito el estrés? A ver, el estrés no nos los podemos quitar. Digamos que tenemos que convertir nuestro estrés en nuestro par de zapatos. Sin nuestros zapatos no podemos ir, a menos que tú sepas andar descalzo, ¿verdad? Pero sin tus zapatos no puedes ir a ningún lugar. Convierte tu estrés en una plataforma de soporte y de aprendizaje. Para ello, lo primero es aprender a conocernos a nosotros mismos, conocer nuestros miedos, qué nos limitan, qué nos han dicho desde niños que me dicen que yo no puedo con esto, qué me frena, qué me causa miedo, qué me causa enojo, qué me causa celos. Eso es la inteligencia emocional, saberme quién soy yo, qué soy yo, en qué me convierto con determinadas personas y en determinadas situaciones. Voltear el foco hacia acá y en vez de dejar de estar viendo quién tiene la culpa, me quedé sin trabajo porque mi jefe, porque entró una nueva empleada y me desplazó, bla, 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 o porque alguien me quitó mi marido porque entró otra más. No, a ver, volteemos el foco hacia acá y a partir de ahí, de aprendernos a dar el tiempo y conocernos, saber qué son las cosas que nos están moviendo en la vida. Hoy en la mañana en mi Face yo preguntaba, y muchas personas me contestaron incluso por chat, que yo les decía, ¿cuáles han sido tus justificaciones o las mentiras que te has dicho para no resolver lo que no te gusta vivir?
porque eso nos mete en estrés. Ahí te dejo la tarea. Aprenderte a conocer. Segundo punto, procurar definitivamente una vida equilibrada, equilibrada en ejercicio, equilibrada en descanso, equilibrada en una buena alimentación, equilibrada en una buena recreación, equilibrada meditar, señoras y señores, es básico la meditación. Desgraciadamente, en nuestra cultura y en nuestros países no tenemos integrada la cultura de la meditación. Nos tenemos miedo y entonces preferimos estar en las redes sociales, preferimos estar hablando por teléfono, comprando, comiendo, hablando, pero solos no podemos estar. La meditación es la herramienta básica de conocimiento y de encuentro con nosotros mismos, de detectar nuestras emociones físicas y emocionales. Y cuando me refiero a tener una vida equilibrada, yo conozco una chava que me dice, es mi paciente, me dice, bueno, yo la verdad es que me relajo y me bajo el estrés estando 5 horas en el gimnasio diario. A ver, y entonces sales del gimnasio y ya regresas a tu vida, pero no pudiste gestionar tu ansiedad y tu estrés, entonces no es equilibrado. Yo me alimento sanamente y dejo de comer, pero entonces como sandía todo el día. Tengo una paciente que me dice lo mismo. No es una alimentación equilibrada. Entonces, sí enfatizo mucho en el equilibrio, la vida equilibrada, en donde tú sientas que tienes espacio adecuado para todo, donde tú te sientes libre en todo lo que tú estás haciendo y te da plenitud. Aprendamos de la cultura del placer. Yo cocino por placer. Yo tengo y atiendo a mis hijos por placer, trabajo por placer. Dejemos la obligación y solamente a través de la meditación es como podemos encontrar cuáles son las cosas que llenan nuestra alma, ¿ok? La gratitud, ese es el regalo de mí para ustedes el día de hoy. Aprendamos a estar de verdad en gratitud. Es lo que definitivamente aligera la carga, lo que definitivamente mejora la calidad de nuestra vida. Ustedes dirán, ya dirán, estás loca, ¿cómo la gratitud? Sí. Hay estudios que se comprueba que cuando una persona vive en gratitud, se da cuenta de las cosas que le rodean. Te voy a poner un ejercicio rápido ahorita. Imagínate que en este momento todo lo que tienes alrededor ya no lo tienes de un día para otro. Ya no tienes tu computadora, ya no tienes tu casa, perdiste tu pareja, perdiste tus hijos, perdiste lo que tú materialmente valorabas. Piénsalo un momento. De un momento a otro perdiste todo. Si tú cambias un poquito el escenario y de la nada empiezan a aparecer esas cosas que tú valoras. Ya apareció tu carro, ya apareció, no sé, tu mueble favorito, tu computadora, tu televisión, tu hijo. Sí, es un ejercicio muy rápido, pero ¿no te sientes agradecida de decir, híjole, no lo perdí, aquí está? ¿No te pasa cuando pierdes el celular y dices, lo olvidé en la tienda y en el fondo de tu bolsa ahí está, y dices, ay, gracias, ya encontré el celular? Esa es la gratitud, el valorar lo que hoy tengo, lo que hoy soy y lo que hoy doy. La gratitud mejora la calidad de la vida. ¿Por qué? Porque vivir en gratitud es reconocer que todo lo que he recibido, hasta lo más mínimo, es un milagro de la vida. Tus hijos, tu trabajo, tu casa. Pareciera que a lo mejor a veces no tienes todo lo que quisieras, pero lo que tienes tampoco lo valoras. Empieza a agradecerlo. ¿Por qué? Porque cuando tú agradeces también, empiezas a sentir cómo la vida te retribuye todo lo que eres y das, en todo momento, en todo momento. Cada persona, cada situación, cada cosa, por mínima que sea, la empiezas a vivir como un milagro en tu vida. Este estudio del que yo les hablo, que sería muy largo explicárselo, pero este estudio comprobó que la gratitud desarrolla un mejor estado mental, ¿sí? Mejora, te genera un entusiasmo por la vida, te genera determinación para tomar las decisiones que tienes que tomar, te genera también determinación para lograr las metas que quieres lograr, porque tienes mayor energía, porque vives con menos depresión y estrés. Esto está comprobado. La gratitud te conecta con tu sabiduría y con tu energía de vida que por obligaciones y porque te han dicho que tienes que ser de una forma o de otra, perdiste. Entonces, reconecta
con la gratitud. Observa y aprecia todo lo que sucede en tu día y agradécelo, aunque no sea muy buena, porque aunque tú esperabas tener un resultado y dio otro, es algo que te enseñó. Las relaciones que tuviste, hayan sido buenas o malas, no la tienes porque la querías, pero te vino a enseñar algo. Agradécelo también. Agradece lo mínimo que te sucede en el día, tu comida, tu baño, tus hijos, tu casa, tu salud, si tienes trabajo o no lo tienes. Todo hay que aprender a confiar que es perfecto para una evolución mayor. Ante la adversidad, siempre pregúntate, en vez de entrar en ansiedad y ponerte a comer y ponerte a comprar y perderte en las redes sociales y perderte en la vida social, pregúntate, ¿qué de bueno tiene todo esto? ¿Qué me trae de bueno? ¿Qué tengo que aprender? Medítalo, date tu tiempo, ponte una buena música y pregúntatelo. Yo es tan sabio que la respuesta te la va a dar. Cuando no puedes dormir, en vez de desesperarte, medita, respira y pregúntate, ¿qué tengo que aprender de todo esto? ¿Qué bueno me trae esta situación nueva en la vida? ¿Qué regalo me trae? Y agradécelo. Te voy a dejar la tarea de que escribas 10 cosas diarias que puedes agradecer. Yo sé que los primeros días te va a costar trabajo, después van a haber infinidades, pero escribe en tu diario 10 cosas buenas que tienes que agradecer en tu vida. Tienes que aprender a apreciar las cosas pequeñas, porque eso te va a ayudar a tomar con toda la certeza y ejerciendo tu derecho de que las grandes cosas y las buenas cosas que lleguen a tu vida las puedas tomar y no vivir en el no merecimiento. Apréndelas a tomar y también agradece a cada una de las personas por lo que aportan en tu vida, sea alguien que te agrada o no. Cuando es alguien que no te agrada, definitivamente es tu maestro. Aprende, observa y ve qué de esa persona a ti ya no te tiene que enseñar algo. Porque como decimos en el argot psicológico, lo que te checa, lo que te choca, te checa. Entonces, en vez de rechazar, de quejarte, de poner pretexto, de justificarte, de entrar en estado de estrés, pregúntate, ¿qué tengo que aprender de esta persona? ¿Qué tengo que aprender de esta situación? Y agradecelo. ¿Ok? Y déjenme checar aquí, a lo mejor hay algunas otras preguntas, porque ya me queda bien poquito tiempo. Dice María Cristina Rivera Zamorano, ¿cómo ayudar a mi hija con discapacidad? Está desesperada por el encierro de la pandemia. Meditar, hablar, escribir, abrir espacios en donde ella deje de estar afuera, deje de estar pensando en lo que le hace falta y empiece a valorar lo que tiene, que esto ya va a terminar, que es como un poco el sentido de la vida, la logoterapia, es cuando esto pase yo voy a hacer, voy a empezar, voy a tener nuevos amigos, voy a estudiar pintura, voy a estudiar canto, que escriba, escribir siempre nos hace muy bien porque el estrés lo tenemos aquí en la cabeza, como si trajéramos un nudo en la cabeza. Así es el estrés y la ansiedad. Cuando nosotros nos damos la oportunidad de escribir, hacemos catarsis y sacamos toda esa carga innecesaria. Que escriba, que se conecte, que aproveche este tiempo de ver hacia adentro, de encontrar qué son las pasiones de su vida y cómo lo va a lograr cuando salgamos de todo esto. Milagros BR, ¿pueden también los viajes darnos estrés? Claro, sí nos da estrés. A mí me da estrés porque ya van 2 ocasiones que el avión me deja y cada vez que voy a tomar un nuevo avión voy estresada, hasta que yo ya no estoy en el avión y respiro y digo, bueno, ya estoy aquí. Sí nos causan estrés, claro. ¿Es positivo o es negativo? Como tú lo conviertas. Si para ti es una situación de estrés que no puedes vivir, que no quieres, pues entonces transfórmala en una situación de plenitud, en un nuevo aprendizaje, ir a un nuevo lugar que quieres conocer, qué ilusiones te trae. Date esa oportunidad. Cuando no encontramos, por ejemplo, el hotel adecuado o los tickets son muy caros, busca los recursos o cambia de destino o búscate otras alternativas. Ajá, sí, entonces sí, el chiste aquí es convertirlo en una situación en la que a ti te permita estar bien, estar en plenitud. No te estreses, mejor, porque cuando nos estresamos las cosas incluso nos salen mal. Entonces, date la oportunidad de respirar, de encomendar tu viaje, decir, a ver, quiero ir a tal lugar, que se me pongan los recursos que yo necesito para que yo llegue al lugar que debo de ir, ¿ok? Liliana Ramírez, gracias por el abrazo, muy lindo programa y bendiciones. Gracias infinitas a ustedes. Lamentablemente el tiempo se me terminó, me tomé una hora, espero no interrumpir sus actividades.
Agradezco infinitamente el que se hayan tomado el tiempo de escucharme, de estar conmigo. Espero que este tema les sirva y lo tomen como una oportunidad de crecimiento. Les repito, mi nombre es Yadira Alexi. Me encuentran en redes sociales como Yadira Alexi, psicoterapeuta. En Instagram como Yadira Alexi, psicoterapeuta. En Twitter como Yadira Alexi, psicoterapeuta. Si desean alguna consulta, alguna pregunta, me encuentran en el 55 1354 90 60. Yo estoy en la Ciudad de México. Con todo gusto a través del WhatsApp podemos concretar una cita, una plática. Estoy dando consultas en línea, estoy empezando a dar consultas de manera presencial, imparto talleres en la página de Yadira Alexi, psicoterapeuta, todos los miércoles. En Diálogos para el Corazón llevo temas. De hecho, hoy a las 9 de la noche voy a hablar sobre la infidelidad como una oportunidad de crecimiento. Si pueden, conéctese. Si no, ahí se quedan los programas. Pues síganme en esas redes, ahí me encuentran. Y si no, bueno, les repito mi número de teléfono: 55 13 54 90 60. Yadira Alexi a sus órdenes. Y bueno, pues esperemos vernos próximamente. Les dejo un abrazo infinito. Y me da mucho gusto de verdad que hayamos podido aprender y de este tema, que le demos la importancia que tiene y se den la oportunidad de crecer cada vez más. Les dejo un abrazo bien, bien grande desde la Ciudad de México. Gracias por todo.